abrimos el segundo bloque de Diario de Cultura, este bloque que siempre destinamos a los informes especiales que hacemos. La producción prepara, elabora una serie de informes documentales en donde amalgama una serie de datos relativos a puntos de la ciudad, de la región, a personajes. Es el caso del Museo Histórico Regional esta semana. Abrimos la semana justamente con un invitado en piso, como fue el historiador local Omar Izaguirre, que nos daba detalles de esta casona tan característica de nuestra ciudad como el Museo Histórico Regional, y fuimos viendo una serie de informes. El informe de hoy aborda la temática de la campaña del desierto, para lo cual esta casona fue muy importante. Vamos a escuchar el relato de la voz de Carlos Mayor Laferrer. Lo compartimos. En el año 1780, más o menos en la época de la fundación de la villa, ya están instalados los ranqueles en lo que hoy es la Pampa Central, como capital política podría ser Leucó, ¿cierto? Cerca de lo que hoy es Victorica, más o menos. Y bueno, contra esos habitantes de la Pampa son los que tiene lugar lo que nosotros llamamos la última campaña del desierto o ocupación militar del desierto. Es decir, que el Río Cuarto convivió con estos vecinos del sur, estos ranqueles convivió durante unos 100 años, desde su fundación, 1786, hasta el año 1879. La campaña del desierto se desarrolla en medio de un proyecto de la generación del 80, donde se ve, dentro de lo que es el crecimiento económico capitalista, de mano del crecimiento de la fe, también de la fe católica, el futuro del país. Dentro de este marco de la campaña hubo como dos puntos, ¿sí? Para focalizar de las estrategias que se llevaron adelante. La primera fue la que tomó Alsina, ¿sí? Como ministro de guerra, donde plantea las famosas zanjas de Alsina, ¿sí? Que era un gran foso, que era básicamente el tendido de líneas telegráficas, poblados, fortines y demás, creando una gran frontera para no permitir de alguna manera el paso del aborigen a el otro sector, lo cual no tuvo demasiado éxito en ese momento. Le cambió la vida a los ranqueles, porque ellos se fueron aculturando, voluntariamente o involuntariamente, venían a comerciar a Río Cuarto, a las villas fronterizas, y bueno, y ese intercambio social, en fin, les cambió la vida a ellos, en el sentido de que, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Uno de los grandes caciques ranqueles, que fue Mariano Rosas, uno de los últimos, Mariano Rosas, cuando se enfermaba mandaba un chasque, mandaba a alguien a comprarle remedios al farmacéutico de Río Cuarto, porque el farmacéutico de Río Cuarto, indudablemente, sus remedios, fíjate vos, en el año 1870, eran mejores que lo que le podría dar sus médicas, sus curanderos. Lo único que ellos conservaron de su cultura era su cultura cazadora. Ellos, por ejemplo, ¿para qué venían? Nosotros nos decimos, ¿para qué venían a robar hacienda a la frontera? Si tenían miles de hectáreas con unos pastizales fantásticos, ¿por qué no criaban hacienda? Que era lo que necesitaban para alimentarse y para vender en Chile. Y bueno, porque no tenían la cultura de criadores. Es una cosa, pasar de cazadores a criadores, el hombre habrá tardado 1000 años. Eso no se pudo hacer en pocos años.
Entonces ellos cuando no venían a robar hacienda, venían a cazar hacienda. Ellos creían que la vaca y los caballos eran de todos, que no podían tener dueño. Esa convivencia que yo te digo era en tiempos de paz, ¿cierto? Los indios venían a comerciar sus plumas, sus cueros, pero claro, todo cambiaba del día a la noche cuando venían, en vez de venir a comerciar específicamente, venían los malones, 100 o 200 guerreros, se llevaban las hijas, las mujeres, las esposas de los habitantes de Río Cuarto, que se llevaban a tu hermana, a tu mujer, a tu porque una de las grandes ofensas que si no se daban cuenta que se le podía hacer al cristiano, ¿cuál era? Era robarle a la mujer. Si vos no sos capaz de defender a tu mujer, bueno, es una ofensa muy grande, ¿cierto? Bueno, y después también hay que pensar que esto también lo hacían por una cuestión económica, porque después también vivían del rescate de las cautivas. Fíjate vos que toda esta gente, estos riocuartenses, eran las víctimas de una política de Estado. La política de Estado era apoderarse de la pampa, ¿no es cierto? Vamos a suponer. Pero la gente que vivía en Río Cuarto no tenía la culpa de todo esto. ¿Qué iba a hacer? Y yo, bueno, me voy de Río Cuarto, vengan señores indios y nosotros nos vamos. No. Cuando Roca, ya en el invierno del año 79, decide avanzar hasta el Río Negro, algo que ya había sucedido 2 veces antes, porque esta no fue la primera campaña del desierto, la de Roca es la tercera campaña del desierto. La primera se hizo durante la época de Reynal, en 1780 y pico. También, 3 columnas que avanzan y desalojan a todos los desalojan, ¿cierto? Los empujan, sí, los desalojan, digamos. Bueno, al poco tiempo vuelven todos. Como no se podía ocupar la pampa, se iban a llevar a la gente de la villa y de la gente de Rosario, de la gente que se llevaba a vivir en medio de la pampa, los indios volvieron todos. Bueno, la segunda campaña, la del año 1833, esa realmente fue la más sangrienta de todas. Es la que lleva a cabo Juan Manuel de Rosas, de la cual generalmente se habla bastante poco. Esa fue terrible. Ahí sí que realmente hubo muchos indios muertos. Ahí se combatió y se reclutaron más de 1000 cautivos, así que fíjate vos, 800 cautivos. En la última campaña, ya los indios sabían perfectamente que los iban a venir a desalojar, que iba a haber una campaña al desierto. Por lo menos los ranqueles, ya en el mes de enero, empezaron a irse y se volvieron a sus lugares de origen. También que ya hacía 2 generaciones que estaban acá en La Pampa. A medida que avanzaba el ejército, los indios no les presentaron pelea, los indios se mandaron a mudar. De manera que no. Mira, se murieron más de viruela y soldados de viruela que de lucha, ¿no es cierto? Que de lucha armada. Tras la muerte de Alsina, lo sucede en el cargo el general Roca durante la gobernación de Avellaneda y en ese entonces él decide llevar adelante una estrategia ofensiva, la que sí tiene gran éxito y da como resultado la obtención de grandes extensiones de tierra que fueron repartidas en manos de grandes terratenientes y otras personas que pasaron a hacerlo, es decir, de las familias patricias que de alguna manera financiaron esta conquista. En La Pampa, donde se fundaba una ciudad, aparecían los indios y bueno, y se quedaban mansamente trabajando o no trabajando. Muchos volvieron. En el censo de 1895, que es el segundo censo nacional,
se censaron más de 1.500 indios en La Pampa. Los ranqueles calculaba Mansilla que eran 8.000. Dentro de lo que tiene que ver con nuestro espacio, nuestro territorio, Río Cuarto, lo que tenemos para destacar es este edificio que fue entre el año 1873 y 1877 sede de comandancia de la frontera sur de Córdoba, dentro del marco de la campaña del desierto.